Y antes de hacerlo, vamos a recordar un poco de lo que hablábamos en la mañana. Pero antes de eso, quiero leerte un artículo, porque todo tiene que ver. El tema de esta mañana es, y tiene que ver con lo que veíamos a las 9, es el primer elemento de la edificación, que tiene que ver con la consolidación. Así es que quiero leerte ese artículo que encontré por ahí, porque tiene que ver mucho. Dice: se está muriendo la generación de hierro para darle paso a la generación de cristal. La generación que sin estudios educó a sus hijos. La que a pesar de la falta de todo nunca permitió que faltara lo indispensable en casa. La que enseñó valores, empezando por amor y respeto. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por 1000 dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penuria se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó a vivir sin miedo. Se está muriendo la generación que nos dio la vida. Claro, este es un artículo secular, pero tiene cierta razón. Hay algo de lo que nosotros podemos rescatar y aplicarlo a la palabra. ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que hace que un hijo de Dios sucumba ante las situaciones o se pueda convertir en una generación de cristal? Es la falta de consolidación. Y la falta de consolidar es también porque no ha habido una edificación. Esta mañana quiero hablarte de ser edificados. Y para que tú puedas comprender mejor, acompáñame a 1 de Pedro 2:5. Primera epístola del apóstol Pedro. Aquí estamos totalmente en vivo. Capítulo 2, versículo 5. Y dice, mire cómo está esta palabra. Dice, vosotros también. ¿Quiénes? Tú y yo. Todo aquel que cree. Como piedra viva. Tú eres piedra viva. Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Quiero explicarte así. El mensaje no va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, quiero explicarte lo que la palabra del Señor dice. Vosotros también. Tú no eres cualquier cosa, amado en Cristo. Recuerda que la iglesia es la escuela del alma. La iglesia no es un lugar donde solo tú vas a venir a callar tu alma, a llenar un requisito y ya estuvo. No, tú tienes que ser edificado. Tú no eres la generación de cristal, tú no eres la generación de hierro, tú eres la generación de piedra viva. Amén. Aleluya. Tú eres alguien en el cual Dios ha depositado un poder que muchas veces no ha sido explotado como tiene que ser. Por falta de fe, por falta de acción, conformismo, pereza espiritual. En fin, hay muchos factores. Pero nunca es tarde, amados, para volver a empezar. Somos piedra viva. Yo no sé cuántos en esta mañana de los que están verdaderamente conectados pueden decir conmigo, yo soy piedra viva. Soy piedra viva. ¿Sabes cuáles son los mejores muros, pastora? ¿Los que edifican con piedra? Los que se edifican con piedra, así es. ¿Quieres tener un muro que soporte, un muro que aguante, un muro que sea verdaderamente satisfactorio? Amén. Un muro de piedra. Y Dios te está diciendo en esta mañana que tú eres piedra viva, tú eres parte de ese muro. Pero para que tú sepas cómo hacerlo, dice, sed edificados. Edificados. Edificados, puestos en el lugar, en el cimiento, como tiene que ser, como casa espiritual y sacerdocio santo, apartado para Dios. Amén. Gloria a Dios, amén. Ahí están nuestros hermanos diciendo en la radio, yo soy piedra viva. Así es.
Tú has nacido para batallar, tú has nacido para luchar, tú has nacido para establecer en esta tierra lo que va a suceder. Amén. Pero para eso tienes que crecer en el Señor. Dale lugar a Dios que realmente le corresponde. Dale lugar en todo lo que a Dios le corresponde. Y dice la palabra, mira esto, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio. Muchas veces vas a tener que ofrecer sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algo que no se quiere hacer, pero se tiene que hacer. Como por ejemplo cuando no te quieres levantar, pero tienes que levantarte. Amén. Imagínate qué hubiera pasado, o qué pasaría si el día de mañana amanece lloviendo. Tú tienes que ir a tu trabajo, pero tal vez tu cuerpo o tu salud no lo, amén, pastora, no lo quieran, no lo deseen, pero tienes que hacerlo. Eso se llama un sacrificio, porque hay cosas que pagar, hay obligaciones que ir a atender, hay tantas cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque igual en la casa del Señor vas a ofrecer sacrificios muchas veces que no quieras hacer. Y eso es parte de ir doblegando la carne. Eso es parte de ir permitiendo que el Espíritu Santo penetre en tu vida y haga lo que tenga que hacer, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si tú quieres mejorar algo en cualquier área de tu vida, tú tienes que sacrificar, tú tienes que entregar aquello que más te duele, aquello que más amas, aquello que más anhelas. Y vas a ver un fruto sin precedentes, maravilloso, glorioso, único, como solamente Dios puede y sabe hacerlo. Segunda cita, Lucas capítulo 6, versículos del 47 al 49, la palabra del Señor dice así, mira por favor, todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace. Oye bien esto. ¿Cuál es el problema de la iglesia del Señor? Que solo escucha por un oído y le entra por el otro. O corrijo, le entra por un oído y le sale por el otro. Y muchas veces queremos que Dios venga a nosotros. Pero la Biblia te está diciendo, todo aquel que viene a mí, eres tú quien está obligado a buscar al Señor. Eres tú por amor, voluntario y de corazón, buscarle a Él. En tu oración, en tu devocional diario, en tu lectura, en predicar la palabra, en darle la parte que al Señor le corresponde. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, no solo basta escuchar, uy, qué bonito, cómo estuvo el mensaje, bien, de qué habló, no sé. Es poner en práctica. Es poner en práctica lo que estás escuchando. Es poner en práctica lo que tú lees a diario. Pero la pregunta sería, ¿cuánta palabra lees a diario? ¿Cuánto escuchas Biblia? Muchas veces escuchamos artículos como el que le leí al principio y son cosas que pesan más que la bendita palabra de Dios. No puede ser. La Biblia dice, si tú quieres ser edificado, si tú quieres estar parado, dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Porque esa es la clave. Son 3 pasos. Ir, escuchar y hacer. Ir, escuchar y hacer. Ir, escuchar y hacer. Busca al Señor. Si hay algo que estás pidiendo, pregúntele a Dios por qué. Pregúntele a Dios qué está pasando, qué hay en esa situación. Y Dios te va a mostrar. Dios te va a ayudar. Escucha esto. Ponme atención. Y oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Y semejante es al hombre que edificara una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre la roca. ¿Qué leímos al principio? Que tú eres piedra viva. Si tú eres piedra viva, tú tienes que fundamentarte sobre otra piedra también, que se llama Jesucristo. Amén. Y dice que tienes que edificar. ¿Cuál es la casa? Es tu vida. ¿Cuál es la casa? Es tu matrimonio.
¿Cuál es la casa? Es tu trabajo. Tienes que edificar. A Dios no lo puedes dejar solamente los domingos. A Dios no puedes ponerlo solamente el día que vas a la iglesia. A Dios no solamente tienes que ponerlo en un sobre. A Dios tienes que ponerlo en toda cosa que hagas. Tú tienes que edificar, tienes que trabajar. Si algo está pasando mal, o sea, ¿por qué? Hay algo que uno tiene que pensar y decir qué fue lo que hice o qué es lo que no estoy haciendo. Tienes que edificar. Dice que cavó hondo. ¿Sabes qué significa eso? Llega hasta lo último, investiga. Me da mucha bendición el escuchar, por ejemplo, cuando el rey David no sabía cómo entrar a un lugar, y siempre lo he puesto de ejemplo y lo pondré siempre. Y le pregunta al Señor, el Señor le dice, sube por donde está el agua lluvia, y llega. Tú quieres una respuesta para tu vida, cava hondo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos hemos cansado de orar, o muchas veces no oramos, no platicamos con Dios, no apartamos tiempo para Él. Queremos que Dios nos resuelva las cosas como con chasquido de dedos. No, señores. Hay momentos en que vas a necesitar cavar hondo. Vas a tener que fundamentarte. ¿Qué es la palabra fundamento? Tú no vas a hablar en base a lo que habla el mundo. Tú no vas a repetir lo que dice otro. Tú vas a repetir lo que la palabra de Dios lo establece. Cava hondo. Pregunta, Señor, ¿cómo hago? Pregunta, Señor, ¿por qué mis finanzas? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Pregúntele a Dios por qué. Pregúntele al Señor por qué te está pasando esto y lo otro. Tal vez necesitas cavar más hondo, fundamentarte en el Señor. Pero si Dios no es primero en tu vida, obvio, los demás va haciendo de la misma manera. Cuando Dios es prioridad en tu vida, entonces lo demás va a ir cayendo por añadidura. Fundamento. Y dice que cuando vino una inundación, estos son los problemas que llegan sin querer. Porque el mundo así es. El río, dice, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Porque hay cosas que muchas veces nos mueven. Sí, amados, somos sentimentales, somos seres que tenemos sentimientos, emociones. Somos seres humanos, claro que sí. Pero porque hay cosas que nos pegan, como dicen, bien hondo, profundo, nos calan profundo. Por la forma en cómo estamos edificados. Tenemos que ser edificados en el Señor, solidificarnos en Él. Conocer más de su palabra. Y dice, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, mas el que oyó y no hizo, dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces hay cosas que nosotros no ahondamos. Tú, cuando vas a estar en el Señor, tú tienes que estar concentrado, porque es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Bendito sea Dios, qué bueno que tengas conocimiento de esto y lo otro, pero yo conozco personas que son muy estudiadas y que están necesitando de un trabajo, que solamente Dios puede abrirle una puerta, una oportunidad en un lugar. No lo dejes por último, el único que te puede sacar adelante de cualquier situación. Escucha esto. Yo amo las verdades de la palabra de Dios. Atesora el conocimiento adquirido cuando Dios te va revelando. Sin embargo, solo lo que aprendemos a través de la palabra es cuando realmente vamos a aprender y a entender lo que Dios quiere para nosotros. Sabes que la Escritura nos habla del amor, y por eso es que Dios nos edifica en amor, nos enseña en amor, también nos exhorta en amor, pero Dios quiere que tú vayas creciendo en Él. Es posible que sepamos las cosas, que sigamos siendo las mismas personas, pero es necesario que exista un cambio en nuestra vida. No podemos terminar prisioneros de las mismas circunstancias. Quizás tú te preguntes, ¿cómo puedes pasar esto? ¿Acaso no dijo el Señor que la verdad nos haría libres? Sí, pero Él, antes en un versículo, Él condicionó esa declaración. Él dijo, si habitan en mi palabra, y por eso quiero que me acompañes a... y voy con la última cita, Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32,
pero en esta oportunidad la vamos a leer en la Biblia amplificada. Así es que, como estamos totalmente en vivo, aquí es donde ponemos la cita y la vamos a leer. ¿Por qué la Biblia amplificada y la vamos a traducir? Bueno, porque te abre más tu conocimiento, te explica mejor, te dice cómo está la palabra, que Dios te quiere decir, que Dios te quiere hablar, que Dios quiere para ti, porque Dios nos ha dado todas las herramientas para salir adelante en Él. Y si tú aplicas la palabra, si tú pones por obra la palabra, en el nombre de mi Señor Jesucristo vas a salir adelante. Hoy es tiempo que tú te despojes de toda situación. Hoy es tiempo que tú digas, no, yo tengo que ver un cambio en mi vida. Yo no puedo estar así. Yo no puedo seguir así. Juan 8 del 31 al 32, Biblia amplificada dice: entonces Jesús, diciendo a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis en mí, en mi palabra, obedeciendo continuamente mis enseñanzas y viviendo de acuerdo con ellas, entonces seréis, oye eso, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad respecto a la salvación, y la verdad os hará libres de la pena del pecado. ¡Wow! Interesante. Él antes había condicionado esa declaración. Si tú habitas en la palabra, si tú vives en la palabra, si tú pones por práctica la palabra, entonces sos verdaderamente libre. No solo el conocimiento de la palabra es lo que te hace libre, sino también actuar, hacer en base a lo que conoces. Y también la palabra va a vivir en ti constantemente y te hará libre cada día. Mientras más escuches de la palabra de Dios, no conceptos de hombre, no vanagloria de hombre, no ideas de hombre, no, te estoy hablando de la palabra pura, la de la gracia, la del reino. Mientras más escuches de la palabra y actúe conforme a ella, más inamovible te volverás. Vas a ser como un hombre o una mujer que edificó su casa sobre la roca, como lo leíamos, y que cuando vengan las tormentas de la vida, vas a permanecer fuerte y sólido y serás sumamente bendecido. Sin embargo, si fallas en actuar conforme a lo que Él te escucha, comenzarás a pensar que es fuerte y sólido porque tiene la cabeza llena de conocimiento, pero en realidad se encontrará sobre un suelo inestable. Entonces, cuando las presiones de la vida te azoten o el diablo quiera hacer contigo lo que quiera, la torre que edificaste de tu conocimiento se caerá. Por consiguiente, el consejo es: medita en la palabra. Tómate un tiempo para Dios. Tómate un tiempo con Él y asegúrate que si tú estás viviendo en una relación y no en una religión. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Es sencillo. En una religión no hay compromiso. Simplemente simpatía con X o Y lugar. En una relación, aunque tú sientes simpatía con el lugar, pero tu relación es con Dios, tu trato es con Él. Y tú vas a vivir una vida acorde. Tú tienes tiempo ahora para poder decirle: Señor, yo quiero ser edificado sobre la roca. Yo tengo que fundamentarme. Yo quiero hablar en base a la palabra. Ya no quiero vivir en dolor. No quiero vivir en angustia. No quiero vivir pensando, Señor, que tú te has olvidado de mí cuando tú me has dado todo para que lo ponga en práctica. Amados, este es el tiempo para que no seamos la generación de cristal. No seamos la generación de hierro, seamos la de piedra viva. Aquella que se levanta, que lucha con la palabra. Aquella que se para en fe. Aquella que honra a su Señor con todo, con su vida, con sus sentimientos, con sus finanzas, con sus emociones, con todo. Y que cuando el Señor venga por nosotros, ya sea que tú te vayas o Él venga por su iglesia, le podamos escuchar que Él diga: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al descanso de tu Salvador. Padre, gracias. Eternamente agradecido, mi Rey, porque eres maravilloso.
Esta mañana, Señor, queremos ser edificados. Y yo no sé cuántos de mis hermanos que están en la radio, los que van a escuchar posteriormente esta palabra, quieren realmente crecer en el Señor, ser fundamentalistas, porque eso es lo que Dios quiere. Si realmente quieres ser libre, vive en la palabra, pon a actuar la palabra. La carne te va a decir no, la carne quiere la comodidad, la carne quiere la lógica, la carne quiere que te sientas bien, la carne quiere que estés ahí. Pero si tú en esta mañana, tú dices, yo quiero ser edificado, yo quiero ya no quiero vivir una vida solamente por vivirla, yo quiero vivir por compromiso a Dios. Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero que cualquier otra cosa, Dios es primero que cualquier otra cosa o persona. Y si tú lo pones a Él, tú vas a ser lo primero para Él siempre en todo. Nunca dejes a Dios de lado, que si alcanza, que si me sobra, que si tengo tiempo. Dalo para Él todo, porque el Señor lo dio todo para nosotros. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, aquellos que están diciendo, yo quiero ser edificado, yo quiero crecer, yo quiero disciplinar la carne, yo quiero, Padre Celestial, ver tu gloria, yo quiero ver, Señor, la vida en abundancia que tú has prometido para nosotros. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Sin ti no somos nada, pero contigo lo somos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén.